La guerra mundial estaba consumiendo a Europa como un incendio imparable. Pero entre las sombras de fábricas destruidas y ciudades en ruinas, un gigante de acero comenzó a tomar forma en los astilleros de Blohm y Voss. No era un simple avión, no era solo una máquina de transporte. Era el Bv-238, la bestia voladora más grande jamás concebida por las fuerzas del eje. Tan descomunal que muchos temían que con él Adolf Hitler o sus oficiales de más alto rango pudieran cruzar el Atlántico y desaparecer hacia Sudamérica, lejos del alcance de los aliados. Esta posibilidad encendió todas las alarmas, y pronto la historia del coloso aéreo se transformó en una carrera contra el tiempo, un pulso entre el ingenio alemán y la obsesión aliada por impedir cualquier vía de escape. Para entender cómo nació semejante criatura, debemos retroceder varias décadas antes de que sus alas tocaran el agua. La compañía Blohm y Voss fue fundada en el año 1877 por Hermann Blohm y Ernst Voss en Hamburgo, con un objetivo claro: construir barcos que resistieran el paso del tiempo y el poder del mar. Durante mucho tiempo, su gloria estuvo en el acero naval, en buques mercantes y navales que surcaban los océanos bajo diferentes banderas. Sin embargo, la ambición de la empresa pronto chocaría con el destino de Alemania. El Tratado de Versalles de 1919 limitaba severamente la capacidad militar alemana, pero en secreto, y después de años de humillación nacional, Berlín comenzó a trazar planes para reconstruir su poderío. En ese contexto, Blohm y Voss vio una oportunidad única. Bajo el liderazgo de los hermanos Rudolf y Walter Blohm, la empresa no solo modernizó su astillero en la isla de Kuchwerder con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones, sino que también decidió expandirse hacia un terreno aún más ambicioso: la aviación. De repente, lo que antes era un gigante naval se convirtió en un aspirante a titán del aire. Lufthansa y la Luftwaffe encontraron en Blohm y Voss a un socio ideal para diseñar naves aéreas que pudieran atravesar continentes y océanos, desafiando la lógica de su tiempo. Así nació la transición de astillero a fábrica de monstruos voladores. Al principio fueron encargos menores, diseños de hidroaviones y aparatos experimentales, pero pronto el nombre Blohm y Voss comenzó a ser sinónimo de innovación extrema. La empresa abrazó los planes del régimen para construir fuerzas armadas que el mundo entero temería. Esta ambición culminaría años después en un proyecto tan descomunal que parecía salido de una novela de ciencia ficción: el Bv-238, un coloso aéreo que cambiaría la manera de entender el transporte militar. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿cómo una compañía nacida en la tradición naval, entre remaches y planchas de acero, se atrevía ahora a soñar con crear el avión más grande de la historia de Alemania? La respuesta estaba en su capacidad de adaptarse y en su deseo de mantenerse en la vanguardia, sin importar los riesgos ni los costos. El camino hacia el Bv-238 ya estaba marcado, y su historia apenas comenzaba. El eco de motores resonaba en los hangares alemanes cuando el Bv-222 Viking surcó por primera vez los cielos. Era un hidroavión de transporte colosal para su época, capaz de atravesar el Atlántico en menos de un día y conectar Europa con Nueva York en apenas 20 horas. En plena guerra, aquel logro no era solo un triunfo tecnológico, era también un desafío abierto al mundo. Alemania podía construir aviones gigantescos, más grandes que los de cualquier otra nación. El éxito del Viking encendió una chispa en la mente del hombre que se convertiría en el verdadero arquitecto de una bestia sin precedentes: el doctor Richard Vogt. Vogt no era un ingeniero cualquiera. Con una visión casi obsesiva, veía en cada éxito un simple escalón hacia algo todavía más grande. Tras observar las capacidades del Bv-222, comprendió que la Luftwaffe necesitaba un aparato aún más colosal, un monstruo aéreo que pudiera transportar suministros, tropas y hasta servir como bombardero de largo alcance. Así nació en 1941
la idea del BV-238, un proyecto que no solo buscaba superar lo hecho hasta entonces, sino que también pretendía convertirse en el avión más grande jamás creado por las fuerzas del eje. El Ministerio del Aire alemán aprobó el concepto, pero no sin condiciones. Exigieron que antes de construir el prototipo se realizara una maqueta a escala reducida para poner a prueba la aerodinámica de su largo casco. Fue entonces cuando se construyó el FJP-227, un modelo fabricado en Praga por una compañía checoslovaca bajo supervisión alemana. Aquella maqueta reveló muchas dificultades. Su esbelto fuselaje no respondía como se esperaba, y las pruebas en el agua fueron decepcionantes. Sin embargo, en lugar de frenar el proyecto, las dudas técnicas solo sirvieron de combustible para la ambición de Vogt, quien estaba decidido a llevar a cabo su sueño. A principios de 1942 comenzó la construcción de las primeras piezas del gigante. El diseño era impresionante. Una envergadura cercana a los 60 metros, una autonomía de casi 10.000 kilómetros y un peso que, cargado por completo, lo convertía en el avión más pesado construido hasta ese momento en el mundo. Era tan masivo que solo máquinas como el Tupolev Ante-20, el Martin XPB-2M1 o el mítico Hughes H-4 Hércules podían acercarse a compararse con él. Cada ala era tan grande que se diseñaron pasillos internos para que los mecánicos pudieran caminar dentro de ellas durante el vuelo y acceder directamente a los motores. 6 potentes motores Daimler-Benz DB603, de 1.750 caballos de fuerza cada uno, darían vida a la mole metálica. En sus entrañas, Vogt diseñó un fuselaje de 2 cubiertas. Arriba la cabina de mando, estaciones de radio y control, y abajo un enorme compartimento de carga capaz de albergar desde suministros hasta bombas de 2.400 kilogramos cada una. La Luftwaffe lo veía como un aparato de transporte vital, pero en la mente de algunos altos mandos comenzó a crecer la idea de convertirlo también en un bombardero estratégico de ultralargo alcance, incluso con capacidad de cruzar el Atlántico y golpear territorio enemigo. No había duda, el BV-238 era una apuesta desesperada, pero también la demostración de que Alemania estaba dispuesta a romper todos los límites de la ingeniería aeronáutica. El coloso estaba en marcha, y con él, la esperanza de cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, como toda criatura demasiado grande para su tiempo, su destino ya estaba sellado por las sombras que se cernían sobre el Reich. El invierno de 1943 trajo consigo un secreto guardado bajo estricta vigilancia en Hamburgo. Entre hangares cubiertos de humo y acero, los ingenieros de Blohm y Voss trabajaban día y noche para ensamblar el primer prototipo del gigante. Cada remache era colocado bajo la mirada atenta de Richard Vogt, quien no toleraba errores, pues sabía que lo que tenían entre manos era un avión que podía marcar un antes y un después en la guerra. A la mole se le asignó un código casi enigmático, RO+EZ, una designación que buscaba ocultar la verdadera naturaleza del aparato. Cuando finalmente la aeronave fue terminada, lo que emergió del astillero parecía sacado de un sueño imposible. Su enorme casco metálico brillaba bajo el sol, las 6 góndolas de motor se alzaban imponentes, y su presencia imponía respeto incluso a los más veteranos de la Luftwaffe. Verlo flotando sobre el agua de prueba en Hamburgo era presenciar un monstruo dormido que aguardaba despertar. El momento decisivo llegó en el año 1943, aunque algunos testimonios apuntan a que el primer vuelo real ocurrió a comienzos de 1944. La tensión era máxima. Un avión de semejante tamaño jamás había sido probado en combate ni en misiones reales, y la posibilidad de un fallo catastrófico estaba siempre presente. Sin embargo, cuando los motores Daimler-Benz rugieron al unísono y la nave comenzó a deslizarse por la superficie del agua, todos contuvieron la respiración. El gigante aceleró, levantó el morro
y con una majestuosidad casi irreal se alzó en el aire. El Bv-238 había nacido como un monstruo volador. Las primeras pruebas superaron las expectativas. Su estabilidad era sorprendente para un aparato tan enorme, y aunque su velocidad no era extraordinaria, su capacidad de carga y alcance lo convertían en una pieza estratégica invaluable. El aparato fue inmediatamente puesto al servicio de la Luftwaffe, sin esperar largas fases de desarrollo, porque la guerra ya no dejaba tiempo. Alemania necesitaba soluciones urgentes, y aquel coloso parecía ofrecerlas. Se organizaron las primeras misiones de transporte, llevando combustible, municiones y suministros a bases aisladas, e incluso existieron propuestas de usarlo para abastecer a submarinos en medio del Atlántico, algo que, de haberse concretado, habría cambiado las reglas de la guerra naval. Aunque no se realizaron grandes operaciones con esta función, la sola posibilidad mantenía alerta a los aliados. El Bv-238 no era un avión convencional, era un mensaje. Cada vez que aparecía en un lago o en un canal, su tamaño y potencia recordaban a todos que Alemania aún conservaba ingenieros capaces de romper límites técnicos. Sin embargo, al mismo tiempo, la sombra del fracaso lo rodeaba. La producción en masa era casi imposible. Los recursos escaseaban, y los bombarderos aliados golpeaban Hamburgo sin descanso. Aún así, el monstruo volador había demostrado que podía alzar el vuelo, y eso bastaba para convertirlo en una pieza clave dentro de los planes más ambiciosos del Reich. A medida que los ingenieros perfeccionaban el prototipo del Bv-238, surgieron nuevas ideas que iban mucho más allá del simple transporte. El coloso no solo debía llevar suministros, también debía defenderse y, llegado el momento, convertirse en un arma ofensiva. Por ello, se diseñó un sistema de armamento que impresionaba incluso a los oficiales de la Luftwaffe, acostumbrados a bombarderos pesados. El avión contaría con torretas dobles MG-151 de 20 milímetros, instaladas en posiciones estratégicas, además de torretas con ametralladoras MG-131 de 13 milímetros, y otras armas adicionales en los laterales del fuselaje. A bordo, una tripulación de 12 hombres tendría la responsabilidad de manejar semejante fortaleza aérea. Pero lo que más llamaba la atención era su capacidad de carga bélica. El gigante podía transportar bombas de hasta 2.400 kilogramos cada una cifra impensable para la mayoría de los hidroaviones de la época. Aquello despertó en algunos mandos la idea de usar al Bv-238 como bombardero estratégico de largo alcance, capaz de cruzar océanos y golpear ciudades enteras en territorio enemigo. Aunque nunca se llegó a concretar, el mero proyecto bastaba para infundir temor. El doctor Richard Vogt, siempre obsesionado con superar los límites, propuso también una variante terrestre, conocida como Bv-238 Land. Este diseño sustituía el casco de hidroavión por un tren de aterrizaje gigantesco con 12 ruedas principales y 2 delanteras, capaz de soportar el peso colosal de la aeronave en pistas de tierra. Su misión era aún más ambiciosa: actuar como bombardero transatlántico y como transporte de tropas. En los planos, la cubierta superior detrás de la cabina estaba pensada para llevar hasta 300 soldados, mientras que el fuselaje inferior tendría 2 enormes compartimentos de bombas, uno entre el tren de aterrizaje y otro detrás del ala principal. Los ingenieros llegaron incluso a imaginar rampas de carga en la proa, capaces de permitir el acceso directo de vehículos militares. Con esta versión, Alemania soñaba con un avión capaz de mover divisiones enteras por aire, algo que habría cambiado la dinámica de la guerra. 3 prototipos fueron ordenados, pero ninguno llegó a terminarse antes del colapso del Reich. El Bv-238 se había transformado de un simple transporte en una máquina que, al menos sobre el papel, combinaba la fuerza de un bombardero con la capacidad de un transatlántico aéreo. Sin embargo, todo ese poder existía en un mundo de planos y prototipos,
mientras en el frente los soldados alemanes luchaban desesperadamente por mantener sus posiciones. Cuando el coloso aéreo Bw-238 logró volar con éxito, la Luftwaffe se apresuró a darle una función concreta. El tiempo de la guerra se agotaba y Alemania necesitaba desesperadamente soluciones rápidas para mantener con vida su esfuerzo bélico. Pronto surgió la idea de utilizarlo como un medio de abastecimiento secreto. Un hidroavión gigantesco que pudiera transportar combustible, municiones y hombres hasta submarinos, operando en medio del Atlántico. El plan era arriesgado, pero no carecía de lógica. Los U-Boot alemanes luchaban cada vez más aislados, acosados por la flota aliada y con pocas opciones de reabastecimiento. Con un avión capaz de recorrer miles de kilómetros y aterrizar en aguas lejanas, el Reich podía prolongar la guerra submarina y quizás recuperar la iniciativa en el mar. Los rumores de que el Bw-238 podría convertirse en la sombra invisible que alimentara a los U-Boot se propagaron rápidamente, y en Londres y Washington comenzó a crecer el temor de que los cielos y mares del Atlántico ya no fueran seguros. Aunque nunca se documentó que estas misiones se llevaran a cabo en gran escala, el solo hecho de que fueran discutidas bastaba para mantener en alerta a los aliados. Cada aparición de un hidroavión alemán en los radares costeros encendía la sospecha de que podía tratarse del gigantesco Bw-238. A esto se sumaban los rumores más inquietantes, que el aparato podía servir como transporte para altos oficiales del Reich en caso de una retirada desesperada. Se hablaba incluso de que podría trasladar al propio Hitler hacia refugios en Sudamérica, un escenario que los aliados estaban decididos a impedir a toda costa. La propaganda aliada también contribuyó a alimentar esta atmósfera de miedo, presentando al hidroavión como una especie de titán capaz de escapar a cualquier control. En la práctica, la realidad era muy distinta. Alemania apenas podía mantener en funcionamiento un prototipo en medio de los bombardeos constantes, y la producción de más unidades era imposible. Pero el mito ya estaba creado, y en la mente de los soldados aliados, el Bw-238 era sinónimo de amenaza. Lo cierto es que, aunque no cambió el curso de la guerra, el gigante logró sembrar incertidumbre en el enemigo, un arma tan poderosa como las balas en tiempos desesperados. El año 1945 trajo consigo el derrumbe del Reich. Las sirenas de alarma eran ya parte del día a día en Hamburgo, una ciudad arrasada por las bombas aliadas. Entre los objetivos prioritarios se encontraba la fábrica de Blohm y Voss, cuna del monstruo aéreo Bw-238. Una serie de bombardeos masivos redujo a ruinas los hangares y talleres, sepultando bajo los escombros planos, piezas y maquinarias que jamás volverían a funcionar. Era el final de un imperio industrial que alguna vez soñó con dominar el aire y el mar. Sin embargo, los obreros y técnicos alemanes sabían que aún quedaba algo demasiado valioso como para dejarlo a la vista del enemigo: el único prototipo operativo del Bw-238. Consciente de su importancia, se organizó una operación improvisada para trasladarlo lejos del alcance de los bombarderos. La gigantesca aeronave fue remolcada y llevada hasta el lago Schal, al este de Hamburgo, donde se pensaba que podría permanecer oculta hasta tiempos mejores. La imagen era surrealista. Aquel titán metálico descansando sobre aguas tranquilas, rodeado de bosques, como si se tratara de una bestia dormida que aguardaba volver a alzar el vuelo. Los trabajadores lo cuidaban en secreto, convencidos de que aún podía ser utilizado, ya fuera para misiones de transporte o como último recurso para una fuga desesperada de oficiales de alto rango. Pero el mito del Bw-238 no podía esconderse para siempre. Espías, rumores y reconocimientos aéreos aliados comenzaron a señalar la presencia de un hidroavión gigantesco en la región. Su tamaño, imposible de camuflar por completo, lo delataba desde el cielo. Los informes llegaron rápidamente a los mandos aliados,
quienes entendieron que aquel aparato no podía quedar intacto. El temor a que se usara para evacuar a figuras clave del régimen lo convertía en un objetivo prioritario. Así el destino del coloso comenzó a sellarse, no en un hangar, sino en un lago silencioso donde aguardaba el golpe final de la guerra. El final del Bv-238 llegó envuelto en humo, fuego y confusión. El prototipo, oculto en el lago Shal, se había convertido en una obsesión para los aliados, quienes no podían permitir que semejante máquina quedara operativa. Sin embargo, hasta hoy, existen versiones contradictorias sobre el día exacto y sobre quién fue el verdugo del coloso. La primera versión, la más repetida en fuentes alemanas, señala que a finales de abril y comienzos de mayo de 1945, escuadrones británicos detectaron la silueta del hidroavión. Según testigos y empleados de Blohm y Voss, el 4 de mayo aviones de ataque Hawker Typhoon o quizás Hawker Tempest sobrevolaron el lago. En una rápida pasada, abrieron fuego con sus cañones, alcanzando los motores y prendiendo fuego al gigante. El Bv-238 comenzó a arder lentamente, inclinándose hasta hundirse parcialmente en el agua, dejando una de sus enormes alas como último testigo en la superficie. La segunda versión, defendida por veteranos estadounidenses, cuenta otra historia. Según esta, el coloso habría sido destruido meses antes, en septiembre de 1944. 3 cazas P-51. Mustang del 300, 61º grupo de caza, habrían localizado un gran hidroavión y lo atacaron sin piedad. El líder de la escuadrilla, el teniente Urban Ben Drew, aseguró en aquel momento que habían destruido un Bv-222 Viking. Pero décadas después, investigaciones de la BBC apuntaron a que la víctima había sido en realidad el prototipo del Bv-238. Ambas versiones circulan aún como parte de la leyenda. Lo cierto es que, ya fuera en el otoño del 44 o en los últimos días de la guerra en mayo del 45, el resultado fue el mismo. El avión más grande jamás construido por Alemania terminó convertido en un amasijo de metal calcinado hundido en un lago. Su promesa de convertirse en un arma estratégica o en la vía de escape de los más poderosos quedó reducida a chatarra sumergida. Los restos que sobresalían del agua fueron finalmente destruidos entre los años 1947 y 1948 para facilitar el desguace. Con ello desaparecieron las últimas huellas físicas del coloso, quedando únicamente en la memoria de quienes lo habían visto con sus propios ojos. Cuando los cañones callaron y Alemania firmó su rendición, el enorme esqueleto del Bv-238 seguía hundido en el lago Shal, como un recuerdo incómodo de un sueño imposible. Para los aliados, dejar aquel monstruo a medio sumergir no era una opción. El miedo de que algún día pudiera ser rescatado y reutilizado llevó a que entre 1947 y 1948 equipos especializados dinamitaran sus restos. Lo que quedaba del gigante fue destruido pieza a pieza, hasta no dejar más que fragmentos metálicos que terminaron fundidos como chatarra. Pero la historia del avión no terminaba ahí. En los hangares de Hamburgo habían quedado secciones inacabadas de otros Bv-238, alas, fuselajes y moldes de acero. Todo eso también fue reducido a nada, borrando cualquier posibilidad de reconstrucción. Así se cerró definitivamente el capítulo del mayor hidroavión de Alemania. Mientras tanto, la empresa Blohm y Voss parecía condenada a desaparecer junto con el Reich. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado. Lejos de extinguirse, la compañía supo reinventarse. Durante la posguerra, sus astilleros volvieron a levantar barcos mercantes y civiles, esta vez bajo la estricta supervisión de las potencias ocupantes. Poco a poco, la marca recuperó prestigio y se consolidó de nuevo en el mundo naval. Décadas más tarde, Blohm y Voss
se transformó en un gigante industrial especializado en grandes buques, plataformas petroleras y maquinaria pesada. Paradójicamente, la empresa que había construido uno de los símbolos más ambiciosos de la Luftwaffe terminó siendo reconocida a nivel internacional como constructora de barcos civiles y comerciales. Su nombre sobrevivió, aunque el recuerdo de los años en que diseñó monstruos voladores quedó relegado a los libros de historia y a la memoria de unos pocos testigos. Sin embargo, con el paso del tiempo, también emergieron verdades incómodas. Se descubrió que en los años de la guerra, la compañía había utilizado prisioneros de campos de concentración como mano de obra forzada en Hamburgo. Este oscuro capítulo llevó a que se levantara un memorial en los terrenos donde se habían instalado los barracones, y durante décadas la firma tuvo que afrontar el peso de esa herencia. El gigante Bv-238 había desaparecido, pero su sombra continuaba proyectándose sobre la historia de Alemania y de la propia Blohm y Voss. Con el paso de los años, la historia del Bv-238 dejó de ser solo un recuerdo técnico para transformarse en un terreno fértil para los mitos. La falta de pruebas claras, las contradicciones en los testimonios y la desaparición completa del prototipo alimentaron toda clase de teorías que aún hoy despiertan fascinación. Una de las más persistentes es la que lo vincula con supuestos planes de fuga de altos oficiales alemanes en los últimos días de la guerra. Según rumores difundidos en la Europa de posguerra, el avión habría sido preparado para transportar a personajes clave hacia Sudamérica, con escalas planeadas en España o en bases secretas en el Atlántico. Aunque nunca se encontraron pruebas reales de estos planes, la sola posibilidad de que semejante titán hubiera sido usado como arca de escape bastó para mantener viva la leyenda. Otro mito recurrente es el de sus vuelos secretos. Algunos veteranos aseguraron haber visto al coloso surcando el cielo en misiones que nunca fueron registradas oficialmente, transportando materiales estratégicos o incluso prototipos de armas hacia lugares ocultos. La falta de documentos y el silencio de muchos testigos no hizo más que avivar la imaginación popular, convirtiendo al Bv-238 en una sombra misteriosa que parecía aparecer y desaparecer en el caos de la guerra. También hubo especulaciones sobre lo que habría pasado si el proyecto hubiera entrado en producción masiva. Historiadores y entusiastas de la aviación han debatido durante décadas la posibilidad de que, con varios ejemplares operativos, Alemania hubiera podido establecer rutas aéreas transoceánicas seguras, abastecer flotas enteras de submarinos y hasta lanzar ataques directos sobre ciudades americanas. Aunque en la práctica el colapso industrial del Reich hacía imposible tal escenario, la sola idea convirtió al Bv-238 en un símbolo de lo que pudo ser y nunca fue. Estas leyendas, transmitidas en libros, artículos y documentales, transformaron al coloso en algo más que un avión. Se convirtió en un mito moderno, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se enfrenta a la desesperación de una guerra perdida. El Bv-238 nunca llegó a convertirse en el arma decisiva que sus creadores soñaron, pero aún así logró algo que pocos aviones consiguieron: entrar en la historia como un mito. Su tamaño colosal, sus motores rugientes y su sola presencia en los cielos lo transformaron en una leyenda del final de la guerra. Ningún otro aparato construido por el Eje alcanzó tales dimensiones, y hasta 1944 fue considerado el avión más pesado jamás puesto en servicio. Aunque solo existió un prototipo, su figura sigue alimentando la imaginación de los entusiastas. En cada fotografía borrosa o en cada plano recuperado se percibe la magnitud de lo que pudo ser. Algunos lo ven como un fracaso, otros como una muestra de la audacia técnica alemana, pero todos coinciden en que el Bv-238 fue mucho más que un simple hidroavión. Fue un símbolo de ambición desmedida en tiempos de desesperación. Hoy, los restos del coloso ya no existen. Fueron destruidos,
fundidos y borrados del mundo físico, pero en la memoria de la aviación continúa vivo. Los apasionados lo estudian, lo dibujan, lo reconstruyen digitalmente y lo comparan con los grandes gigantes de la historia, como el Hughes H-4 Hércules o el Tupolev Ant-20. El BV-238 pertenece a ese selecto grupo de máquinas que se adelantaron a su tiempo y que, a pesar de no haber tenido un papel decisivo, siguen capturando la atención de generaciones enteras. Y si has llegado hasta aquí, significa que compartes con nosotros la fascinación por los gigantes del cielo y por esas historias ocultas que la guerra dejó tras de sí. Por eso te pedimos que apoyes este viaje con un me gusta, que dejes un comentario contándonos qué piensas sobre el destino del BV-238 y que te suscribas para no perderte las próximas historias de aeronaves extraordinarias. Porque la aventura apenas comienza y aún quedan muchos gigantes que esperan ser recordados.